Buenas con todos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de explicar la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de lo que vendría a ser la diabetes tipo 1, que básicamente se define como la destrucción de células beta del páncreas, una destrucción prácticamente total por autoanticuerpos de cada persona, ¿no? Y recordemos que el páncreas tiene en sí tres tipos principales, los cuales tenemos el alfa, el beta y el delta. Entre el alfa, que generalmente ocupa una población total de entre el 15 al 20% de todas las células del páncreas, y el alfa va a generar glucagón. El beta, que en su mayoría conforma el páncreas, que es el 60 al 80% que va en esta oportunidad, bueno, que va a secretar la insulina, y el delta, que es el 5 al 10% que secreta la somatostatina, ¿no? Bien, la etiología. Hablemos de la etiología. En sí hablamos de diabetes tipo 1. El libro de fisiopatología de Por menciona que la diabetes tipo 1 se va a dividir ya sea en diabetes tipo 1A y diabetes tipo 1B. Bien, entonces, cuando hablamos de diabetes tipo 1A, nos vamos a referir que esta se encuentra o afecta o es la más prevalente en un 90-95% de todo el tipo de diabetes. Es por eso que prácticamente a la diabetes tipo 1A se le denomina diabetes tipo 1. Y es básicamente una medición inmunitaria, ¿no? Una medición inmunitaria, es decir, está ah, afectada por autoanticuerpos del organismo, ¿no? Aquí en esta va a haber autoanticuerpos. Y la diabetes tipo 1B es prácticamente idiopática. No hay relación con autoanticuerpos. Entonces, recordemos que tenemos dos tipos de diabetes en la diabetes tipo 1A. La diabetes tipo 1 y la tipo 1A, la más frecuente de este tipo de diabetes. En la fisiopatología sabemos que tenemos autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos van a atacar a las células beta del páncreas. Estas células beta del páncreas, al verse atacadas, obviamente van a ser destruidas, y es prácticamente lo que define, ¿no?, a la diabetes tipo 1. No es una autodestrucción de estas células betas, y estas células betas sabemos que producen insulina. Entonces si hay autodestrucción de estas, no va a producir insulina, y si no hay insulina va a haber hiperglucemia. Bueno, aquí tenemos la fisiopatología que nos menciona Por. Hablamos de diabetes tipo 1A, o la más frecuente, que es diabetes tipo 1, y hablamos de una medición inmunitaria, ya la hemos recalcado. Se dice, bueno, o se creía que era una diabetes juvenil porque es de mayor prevalencia en los jóvenes menores de, en este caso, 18 años, pero también es prevalente, o de igual forma, hay un equilibrio, digamos, que entre jóvenes y adultos, ¿no? La diabetes tipo 1A, bueno, en la diabetes tipo 1 tenemos destrucción de células beta. Esa destrucción puede ser rápida o puede ser lenta, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Y hablamos de una destrucción lenta en adultos, y esta destrucción lenta también es llamada una autoinmunitaria latente, ¿no? Y está presente, y conforme va pasando el tiempo se va expresando. Por eso que se le llama así. En la diabetes tipo 1 vamos a tener carencia total de insulina. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Por la destrucción total de las células beta. Entonces, si hay carencia total de insulina, esta insulina no se va a secretar, no va a haber insulina en este caso en el plasma. Entonces, esta insulina no va a permitir, o como no hay insulina, no hay el paso de glucosa hacia las células para la generación de energía. Entonces va a haber hiperglucemia en el plasma, va a haber hiperglucemia por la carencia de insulina. Y la insulina no solo funciona, o no solamente tiene la función de pasar
la glucosa hacia las células, sino que también es importante ya que inhibe la lipólisis. Entonces, si no hay inhibición o si hay falta de insulina, no hay una inhibición de la lipólisis. Y esto va a contribuir a que se degraden los lípidos, entonces va a haber lipólisis, y no solo los lípidos, sino también las proteínas. Y no haya liberación de estos, bueno, una vez degradados estos lípidos también van a generar ácidos grasos libres, ¿no? Entonces, no hay una liberación de los ácidos grasos libres. ¿Por qué? Por ausencia de insulina. Entonces, si no hay una degradación de ácidos grasos libres y hay una lipólisis, lo que va a generar esto es que los ácidos grasos libres vayan ¿a dónde? Vayan al hígado. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hígado, al ver un aumento de ácidos grasos libres, que es la base fundamental para la generación de cetonas, entonces mayor ácidos grasos libres va a haber una cetosis, y es por lo que se caracteriza prácticamente la diabetes tipo 1, por la cetosis, y es un diagnóstico diferencial en este tipo de diabetes del tipo 2, ¿no? La cetosis es importante tenerla en cuenta. En los genes se dice que la diabetes tipo 1 va a estar condicionada prácticamente al antígeno leucocitario humano, ALM por sus siglas, del cromosoma 6, el cromosoma 6. Pero esto es básicamente en un porcentaje mínimo, porque se dice que está presente en un 3 a un 4% de todas las personas con diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, lo de diabetes, lo que pasa en lo relación a lo genético es muy bajo. Los anticuerpos. Si bien es cierto, tenemos anticuerpos que van a atacar las células beta, tenemos también autoanticuerpos contra insulina. Bien, tenemos otros autoanticuerpos y autoanticuerpos contra los antígenos de los islotes, ¿no? Los antígenos de los islotes, como sería el DAG y el IA2. No es importante recalcar estos autoanticuerpos. ¿Por qué? Porque los autoanticuerpos, por ejemplo, contra la insulina son los que al hacer el diagnóstico o los exámenes laboratoriales es el que mayor prevalece, los autoanticuerpos contra insulina. Mientras que los otros no pueden prevalecer o no pueden estar presentes, o en este caso están en una concentración muy baja. El diagnóstico entre los síntomas y signos que presenta el paciente, básicamente hablamos de una polidipsia, hablamos de una polifagia, hablamos de una poliuria y hablamos de la acidosis metabólica que puede presentar el paciente, y por ende, por la poliuria, su respectiva deshidratación. ¿Qué es lo que pasa? También podríamos hablar de pérdida de peso en estos pacientes, pero generalmente estos pacientes tienen una contextura delgada, ¿no? Y la pérdida de peso generalmente es más notoria en las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Es más notoria. Pero eso no quiere decir que estos pacientes no tengan pérdida de peso, sino que estos pacientes, como son de alguna manera jóvenes y prácticamente la diabetes tipo 1 se presenta ya sea de manera rápida o de manera lenta, estos pacientes no tienen factores de riesgo, digamos, y pueden generalmente ser de contextura delgada, ¿no? Es importante recordar eso. Y para el diagnóstico, hay criterios diagnósticos que se comparte tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2, y uno de ellos es la hemoglobina glicosilada. Es decir, si nosotros sacamos examen de hemoglobina glicosilada y esta hemoglobina glicosilada nos sale en un porcentaje mayor o igual del 6.5%, básicamente diríamos que este paciente tiene diabetes. O existen otros métodos o otros exámenes también complementarios a esto, que es la glucosa preprandial en el plasma, es decir, una glucosa en ayunas. ¿Y cómo definimos esto? Que es prácticamente la ausencia de consumo calórico durante por lo menos 8 horas. Si es que esta glucosa en ayunas está mayor
o igual a 126 miligramos por decilitro en el plasma, vamos a diagnosticar diabetes, vamos a tener el diagnóstico positivo para diabetes. Pero también tenemos glucosa plasmática a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es básicamente consumir alimentos, y después de pasado 12 horas de haber consumido los alimentos, nosotros sacamos una prueba de glucosa en sangre, y esta prueba nos sale mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, nosotros diríamos que está prácticamente el paciente con diabetes. Una persona con síntomas clásicos, por ejemplo, de hiperglucemia o de una crisis hiperglucémica, y nosotros queremos determinar aleatoriamente si esta persona, la glucosa como está aleatoriamente en cualquier hora del día, y si esta glucosa en plasma nos sale mayor de 200 miligramos por decilitro, podemos decir que esta persona también tiene diabetes. En sí tenemos varias alternativas de diagnóstico que básicamente en alguna de ellas son complementarias, o se puede hacer una prácticamente para determinar el diagnóstico, y esto es también compartido tanto para el diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. Pero hay que tener en cuenta que en la diabetes tipo 1 tenemos autoanticuerpos, y si tenemos autoanticuerpos es de acuerdo a esto podemos nosotros sacar de repente el diagnóstico para identificar esos autoanticuerpos, y también no olvidar la cetoacidosis o la cetosis en estos pacientes de diabetes tipo 1, ¿no? La cetosis es importante para el diagnóstico diferencial de tanto tipo 1 como tipo 2. El tratamiento: como sabemos, el paciente no va a producir insulina, entonces el paciente va a requerir de la administración exógena de insulina. Y hay varios tipos de presentación de insulina: de acción rápida, de acción corta, de acción intermedia, de acción prolongada, y algunos premezclados, es decir, se pueden combinar una de acción rápida y una de acción intermedia o de acción prolongada, ¿no? Pero en un inicio, ¿cómo nosotros podemos tratar a un paciente? En un inicio se puede utilizar insulina regular, que es la de acción corta. ¿Pero por cuánto tiempo? Por prácticamente 24 a 48 horas, y en una dosis de 0,5 a 0,6 unidades por kilogramo por peso, ¿no? Y esta administración tiene que hacer cada 6 horas. Entonces, en un inicio tenemos un paciente con diabetes tipo 1. En un inicio vamos a dar una insulina regular de acción corta, que básicamente su acción es de 0,5 a 1 hora. Bien, y esto es cada 4 a 6 horas por 2 días como máximo. Después de estos 2 días de aplicar dicho tratamiento, en realidad este tratamiento se utiliza ¿para qué? Para controlar la cetosis en este paciente. Una vez controlada ya la cetosis después de estos 2 días, básicamente el tratamiento que de elección es insulina glargina, la insulina glargina, que es de acción prolongada combinada, bueno, es cada 24 horas, en general es inyectable y antes de acostarse, combinada con un análogo de acción rápida en las comidas, ¿no? De acción rápida, que puede ser Lispro, aspartica y glucosina, cualquiera de esas dos. Es importante recordar esto. Entonces, en un paciente primero, insulina regular o análogo, o un análogo por 24 horas o 48, y después tratamiento con glargina de acción prolongada, y el otro complementándolo con una de acción rápida, que puede ser cualquiera de estas tres de acá, durante las comidas, prácticamente antes de las comidas. Y bueno, la administración de la insulina va a ser inyectable. ¿Y dónde nosotros podemos inyectar dicha insulina? ¿En qué parte del cuerpo podemos inyectar la insulina? Bueno, en esta imagen se observa las zonas apropiadas en donde poder inyectarlas, ¿no? Y básicamente eso ha sido todo. La bibliografía: Farreras, también Harrison, y la fisiopatología, que vendría a ser por. Gracias.